Es posiblemente el polaco más universal después de Juan Pablo II y compartió con él esa vocación y pasión por los viajes a los lugares menos favorecidos, de los olvidados, esa vocación por darle voz a aquellos que no la tienen. Richard Kapuscinski, o simplemente Capu, como era conocido en los círculos literarios de Latinoamérica. Fue periodista, cronista, escritor, reportero, poeta, también fotógrafo, su faceta menos conocida, aunque él personalmente renegaba de los encasillamientos y también de los géneros. En sus propias palabras, él solo escribía textos. Y de estos textos hablaremos de Ébano. Para muchos, su obra cumbre. Soy Inefable, este es el viaje del héroe. Bienvenidos al check-in de Ébano, de Richard Kapuscinski. En mi caso, fue como esos amores a primera vista. Una revelación, así, directo. Fue sentir algo tan intenso de una manera diferente, al tener por primera vez entre mis manos una obra de Kapuscinski. Recuerdo que fue por recomendación de una amiga, quien actualmente vive en el Reino Unido, que conocía a este genial escritor. Un saludo, Romy, si alguna vez ves este video. Ella me recomendó leer El Shah hace más de 20 años atrás y desde ahí no pude esperar en ir a buscar y leer una tras otra de sus obras. Así primero Kapuscinski me llevó a Irán, donde a base de recortes de periódicos, conversaciones con la gente de la calle, grabaciones magnetofónicas, Kapuscinski reconstruye el auge y caída de Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, durante más de 3 décadas. Luego me llevó a Rusia en su obra El Imperio, donde a través de distintos perfiles, viajes, notas autobiográficas, nos muestra la Unión Soviética en un periodo de cerca de 30 años, desde la era comunista hasta su periodo de gran transformación y posterior división. Y luego, el tercer libro que leí fue Ébano. Magistral, maravillosa. África contada desde dentro, en su periodo de descolonización. África en su esplendor, su belleza, su dolor. Con sus gritos silenciosos, sus tragedias anónimas, que solo quedarían en el olvido si no fuese por Richard Kapuscinski. La historia la escriben los vencedores, no los vencidos. Pero Kapuscinski no claudica y hace suya esa batalla perdida. Se pone en ese bando de los vencidos. En estos últimos tiempos había un escritor africano que le gustaba decir: mientras los leones no crearan a su propio historiador, la historia de la caza solo glorificaría al cazador. Pero los reportajes de Kapuscinski describen África y a los africanos desde el punto de vista de los leones y no de los cazadores. Kapuscinski fue un viajero de a pie, mula, camello, jeep, tren, bus, bote, lo que fuese necesario.
Así anduvo por el mundo. Él siempre decía que se puede conocer más a uno mismo conociendo a los otros. Vivió en países tan diversos como Angola, China, India, México, Rusia, Camerún, Honduras, Somalia, Chile, Irán, Etiopía y sí, también estuvo en Perú. Kapuscinski estuvo en Perú en el año 1969. Regresó años después y no reconoció el país. Y fiel a su vocación, lo que hizo fue irse a esos pueblos donde para llegar ni siquiera hay caminos en los mapas, a convivir con esa gente de las nubes, como los llamaba él, a esa gente que habitaba en las alturas y siempre atento a los detalles, observaba ya desde aquellos años, según sus palabras, cómo esa gente retornaba a ocupar los lugares que anteriormente les pertenecían, en una suerte de reivindicación territorial, produciendo un cambio social sin precedentes. Si había una forma que le gustara cómo definir a su oficio a Kapuscinski era de traductor, pero no de una lengua a otra, sino de una cultura a otra. Y para él su lucha consistía en lograr una mejora de las relaciones entre las diferentes culturas, fundamentada en el entendimiento mutuo y el diálogo entre iguales. Pensaba que sólo así se podría triunfar sobre todos los odios y conflictos que sacudían a la familia humana. Él dijo, en mi diminuto, microscópico campo de trabajo como reportero, me gustaría aportar un granito de arena a ese triunfo. Por eso escribo. Pero incluso una persona como Kapuscinski no estuvo exenta de controversias. Kapuscinski falleció el 2007 y el 2010 uno de sus mejores amigos publicó su biografía, Kapuscinski Non-Fiction, donde revela algunas de sus debilidades humanas, posiciones políticas e incluso pone en cuestionamiento la veracidad de algunas partes de su obra. He leído el libro, tenía que hacerlo. Todo admirador de la obra de Kapuscinski debe hacerlo. Y mi conclusión personal es que su legado se mantiene. La persona y la obra muchas veces no van de la mano y hay que entender los contextos históricos. Y sobre los cuestionamientos a algunas partes de su obra me parecen más cuestiones de forma que de fondo. Y en el 2003, Kapuscinski, él mismo decía en un programa que le hicieron la televisión previo a que le entregasen el premio de Asturias, reconoce que él no puede separar al periodista del escritor, que la realidad tiene demasiados colores y que el lenguaje periodístico puro es demasiado pobre para poder expresarlo. Y por eso necesita hacer uso del vocabulario literario para hacer finalmente más justicia a la propia realidad. O como dijo un periodista escocés, Kapuscinski fue capaz de inventar para hacer una verdad aún más verdadera. Fue un gran narrador, pero nunca un mentiroso. Lo que Kapuscinski
fue historia en la Universidad de Varsovia, en Polonia, país que visité 3 veces y es uno de los países de los que guardo muy hermosos recuerdos. Pienso que Kapuscinski no solo estudió historia, creo que definitivamente ya pertenece a ella. Y sobre su obra alguien dijo con ironía que habría que crear otra categoría: ficción, no ficción y Kapuscinski. Quizás Ryszard Kapuscinski sí tenía razón y simplemente escribía textos. Textos que estoy seguro hoy y durante mucho tiempo más seguirán inspirando a mucha gente a interesarse en la no ficción, en el otro, en la crónica, en la historia, en su lado B, en lo cotidiano. Y nos seguirá motivando a fascinarnos por ese simple y a la vez complejo hecho de ser humanos. Soy Inefable, este fue el check-in de Ébano. Los espero en el próximo video, aquí en El Viaje del Héroe. Hasta luego.